Hola a todos, bienvenidos al 18º vídeo del tema 7. En este vídeo veremos un ejercicio de repaso para la comparación de medias en el caso de muestra independiente, cuando sigma 1 y sigma 2 son desconocidas, pero podemos suponer que son distintas. Bien, vamos a repasar lo que hemos visto en el vídeo anterior sobre los contrastes cuando las varianzas son desconocidas y se pueden considerar distintas, ¿de acuerdo? Con el siguiente problema. Dice, se desea estudiar la temperatura de 2 micros de CPU y se sabe que la temperatura de ambos micros se distribuye normalmente. Esto te está diciendo que la temperatura tanto del micro A como del micro B siguen distribuciones normales de parámetros desconocidos, ¿vale? Eso es lo que significa que se distribuyen normalmente. Se extraen las siguientes realizaciones muestrales. Aquí tengo un conjunto de datos para el micro A y aquí tengo otro conjunto de datos para el micro B. Como veis, directamente son muestras independientes, puesto que no son los mismos individuos. Y además, fijaos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, n sub 1 vale 6, ¿de acuerdo? Vale 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. n sub 2 va a valer 7, ¿de acuerdo? Bien, la primera pregunta que nos hace, el primer apartado, dice: ¿podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% que la temperatura media del micro A es inferior a la temperatura media del micro B? Es decir, ¿se calienta menos el micro A que el micro B? ¿De acuerdo? Bien, para resolver ese problema vamos a dividir en primer lugar la pantalla en dos, ¿vale? Para eso voy a usar esta herramienta. Vale, perfecto. Y en primer lugar, pues tenemos que definir el siguiente contraste de hipótesis, ¿de acuerdo? El siguiente contraste de hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Queremos saber si el micro A, la media de temperatura del micro A, es inferior a la media de temperatura del micro B. Como es menor estricto, ¿vale? Es un menor estricto, ¿vale? Lo dice aquí, la temperatura del micro A inferior, menor que la media del micro B. Vale, pues como es un menor estricto tiene que ir en la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Bien, en la hipótesis nula pues vamos a poner justamente lo contrario, que la media de A es mayor o igual que la media de B, ¿vale? Bien, esto lo vamos a pasar a diferencias de medias, como estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? De la siguiente forma, pues restando la media de A menos la media de B, pues tiene que ser menor que 0, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Y la media de A menos la media de B tiene que ser mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Muy bien, como estamos ante un problema donde las muestras son independientes, y no son conocidas la desviación típica de sigma 1 ni la desviación típica de sigma 2, ¿de acuerdo? Perdón, de la población 2, pues entonces necesito saber, mediante un contraste de hipótesis, vamos a poner aquí el 2.1, ¿vale? Mediante un contraste de hipótesis, si las varianzas se pueden considerar iguales o no, ¿de acuerdo? Es decir, si la varianza del primero es igual a la varianza del segundo o si la varianza del primero es distinto de la varianza del segundo, es un contraste bilateral. Lo primero que hacemos es pasarlo a formato de contraste de hipótesis en modo cociente de varianzas, ¿de acuerdo? Cociente, acordaos que las varianzas se tienen que ver si su cociente es igual a 1 o si es distinto de 1. Exactamente. ¿De acuerdo? Bien. Acordaos, el nivel de confianza que se va a usar en este contraste de comparación de varianza siempre por defecto es 0,95. Nos da igual el nivel de confianza que nos digan en el ejercicio. En este caso coincide, ¿no? Pero nos podían haber dado un nivel de confianza del 90%, por ejemplo, ¿vale? Ese nivel de confianza que nos dan en el ejercicio es exclusivamente para el contraste de medias, no para el contraste de varianzas, ¿de acuerdo? Para el contraste de varianzas, por defecto, siempre elegiremos un nivel de confianza del 95%, a no ser que lo diga explícitamente el ejercicio, ¿vale? La opción 2.2, el paso 2.2, pues es el estadístico de contraste, para el contraste de varianza. Y ese estadístico de contraste viene dado por una F, ¿os acordáis?
La F venía dada por la cuasivarianza de la primera variable, de la primera muestra, perdón, y entre el cociente, ¿no? Entre la cuasivarianza del segundo. Y eso era una F, seguía una distribución F de Snedeker de n menos 1 grado de libertad y n sub 2 menos 1 grado de libertad. Exactamente, ¿vale? Muy bien, de aquí sacamos una realización muestral y vamos a obtener nuestra F experimental, ¿vale? Nuestra F experimental. Y eso sí, ahora tenemos aquí la covarianza y la covarianza del primero y del segundo, ¿vale? Entonces, sin más que coger los datos, meterlos en la calculadora, metemos los datos de la A en la calculadora y calculamos su cuasivarianza. Y lo mismo con el B, ¿de acuerdo? Y aquí, como siempre, he metido la pata y he puesto 1 y 2 en lugar de A y B, ¿vale? Pero para no cambiarlo todo, pues vamos a poner que A va a ser 1 y que B va a ser 2, ¿de acuerdo? Exacto. Bueno, pues entonces el cociente de varianza sale, si calculáis las cuasivarianzas de ambas realizaciones muestrales, el primero te sale 302,529 y la segunda sale 14,7689. 7689, ¿vale? Y eso sale un cociente de, lo pongo aquí al lado, 20,4842. Perfecto, ¿vale? El paso 2.3 será averiguar quién es RA y quién es RC en este contraste, ¿de acuerdo? No tengo mucho hueco, pero vamos a intentar dibujarlo aquí. La F de Snedeker, como sabéis, es una distribución asimétrica y en este caso particular, n sub 1 menos 1, tenemos que darnos cuenta que n sub 1 es 6, por lo tanto n sub 1 menos 1 es 5 y n sub 2 menos 1 es 6, ¿vale? Porque n sub 2 era 7, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya tengo la F de Snedeker que yo quiero. Como es un contraste bilateral, ¿de acuerdo? Eso significa que la región crítica va a estar a ambos lados, ¿de acuerdo? Va a estar tanto aquí, esto va a ser región crítica, como de aquí hacia el infinito también va a ser región crítica. Y la región de aceptación estará aquí, que aquí se acumula 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, y este trozo de aquí, entre los dos acumulan alfa, por lo tanto cada uno de ellos tiene que ser alfa medio y alfa medio, ¿vale? Perfecto. Bien, ¿quién será este de aquí? Pues este de aquí va a ser el percentil alfa medio de una F de Snedeker 5,6. Y este de aquí será una F de Snedeker 1 menos alfa medio 5,6. ¿Vale? Muy bien, pues si consultáis las tablas, el percentil, bueno, acordaos, el 1 menos alfa en este caso es 0,95. Eso va a significar que el percentil que quiero es 0,975, que es el 1 menos alfa medio, ¿vale? 5,6. Y el 0,025 será el alfa medios 5,6. Para calcular este segundo vais a tener que hacer este cociente, el percentil del opuesto 0,975 de una F de Snedeker con los grados de libertad cambiados, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el percentil del grande es 5,988 y el percentil pequeño sale, esto ya aquí no me cabe, lo vamos a poner aquí arriba, ¿vale? El percentil pequeño, 0,025, hemos dicho 5,6, es igual a 1 partido del percentil 0,97565, ¿vale? Ya hemos visto varias veces cómo se calculaban los percentiles en la F de Snedeker, no vamos a volver a la tabla, ¿vale? 6,978. Y este cociente pues sale 0,1433. Perfecto. Pues listo, ya sabemos entonces que la región de aceptación será
los x pertenecientes a los reales, tales que x esté entre 0,1433, ¿vale? Y el 5,988. Pues ya tengo RA. Y RC, pues será los x pertenecientes a R, tales que x es inferior que 0,1433, unión los x de R, tales que x es más grande que 5,988. ¿De acuerdo? Ya tengo RA y RC, ¿vale? El siguiente paso es el paso 2.4. 2.4, decisión del contraste. Decisión del contraste. Para eso necesito ver dónde cae el F experimental. El F experimental salía 20,4842. Y eso efectivamente es más grande que 5,98. Entonces eso va a pertenecer a la región crítica, ¿vale? Decimos entonces que hay evidencia, ¿vale? Evidencias para rechazar. No me cabe. Vamos a ponerlo aquí. Mejor. Para rechazar entero la hipótesis nula con un nivel de significación alfa igual a 0,05. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tengo el paso 2.4. El paso 2.5, ¿cuál es? Pues la conclusión. La conclusión, ¿vale? La conclusión es que si cae la región crítica, ¿qué pasa? Pues vengo aquí, me quedo con H1, ¿verdad? ¿Y qué era H1? H1 es que las varianzas eran distintas. Podemos considerar que sigma 1 es distinto que sigma 2, que son distintas, ¿vale? Perfecto, ya eso me da pie a seguir por donde iba, ¿vale? Acordaos, yo estaba en el paso 2 de este contraste, del contraste de media, ¿de acuerdo? El paso 2, yo no he podido elegir el estadístico de contraste hasta que no supiera si sigma 1 y sigma 2 eran conocidas o no. Como yo ya sé que son distintas, perdón, conocidas no, si son iguales o si son distintas, ¿vale? Que para eso he hecho el contraste de igualdad de varianza, ¿vale? Como yo ya sé que se pueden considerar distintas, ya sé que estoy en el caso 2B. Y como estoy en el caso 2B, su estadístico de contraste viene dado por x media menos y media menos mu sub 1 menos mu sub 2, ¿de acuerdo? Que esto es, os recuerdo que esta parte de aquí es lo que valga d sub 0, ¿vale? Partido de la raíz cuadrada de la cuasivarianza del primero con n sub 1. Vamos a borrar esto, eso y esto. N sub 1 más cuasivarianza de entre n sub 2, de la segunda, ¿vale? Me falta aquí un 2. Y eso seguía una T de student de f grado de libertad. Muy bien, ¿qué me falta ahora? Me falta calcular los f grados de libertad correspondientes, ¿vale? Entonces, para calcular las f, tenemos que calcularlo mediante la fórmula que teníamos antes en la parte de teoría. Que os recuerdo, a ver si cabe aquí. Os recuerdo que sería, sería
cuasivarianza del primero partido de n-1 más cuasivarianza del segundo partido de n-2 y todo esto al cuadrado. Y ahora esto sería cuasivarianza del primero, cuasivarianza del primero partido de n-1 todo al cuadrado, ¿vale? Y esto a su vez dividido entre n-1 menos 1. n-1 menos 1, ¿vale? Y aquí me falta más raya de fracción n-2 menos 1 y aquí me falta cuasivarianza del segundo, ¿vale? Esto es un 2 partido de n-2 todo al cuadrado, ¿vale? Esa era la fórmula. Y esto de aquí menos 2, ¿vale? Entonces, si hacéis los cálculos, ¿vale? Aquí vamos a sustituir que la cuasivarianza, lo voy a poner aquí, ¿vale? La cuasivarianza del primero sale 302,529 y la cuasivarianza del segundo sale 14,7689. ¿Vale? Si sustituís esos datos ahí y n-1 vale 6 y n-2 7, acordado, ¿vale? Entonces eso sale 3,4193. ¿Vale? Y esto pues lo aproximamos a eso lo aproximamos a 3. ¿Vale? Lo aproximamos a 3, que es el número más cercano, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ya sabemos que sigue una test-student de 3 grados de libertad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? El siguiente paso es calcular los valores del test experimental, ¿vale? El test experimental, un momento, aquí. El test experimental, pues hay que calcularlo como la media de x menos la media de y menos d sub 0. Fijaos, ¿cuánto vale d sub 0 en este caso? Si yo me voy a mi contraste de hipótesis, veo que la diferencia mu sub a menos mu sub b es 0, ¿vale? Entonces esto es un 0, menos 0. Y ahora aquí, raíz cuadrada de la cuasivarianza del primero, cuasivarianza del primero partido de n1 más cuasivarianza del segundo partido de n2, ¿vale? Esto tiene que salir. Me dais un segundo. ¿Dónde está el...? Ah, que está aquí, perdón, que no lo encontraba. Esto sale 91,2 menos 102,82, 14. Eso es la media de x menos la media de y, ¿vale? Y ahora esto de aquí es la raíz cuadrada de 302,529 partido de n1, que es 6, más 14,7689 partido de 7. Muy bien. Pues eso sale menos 1,6034. ¿Vale? Pues ya tengo el test experimental. ¿Vale? Siguiente paso. Paso número 3. Paso número 3. Pues necesito calcular quién es la región de aceptación y quién es la región crítica. ¿De acuerdo? ¿De dónde? Pues de una test-student de 3 grados de libertad. Una test-student de 3 grados de libertad. Muy bien. Lo primero que necesito saber, ¿hacia dónde está la región crítica? ¿Izquierda, derecha o a ambos lados? Pues miro H1 y al mirar H1 veo que está hacia la izquierda, ¿vale? Porque es un contraste unilateral a la izquierda. Entonces, aquí está la región crítica, de aquí al menos infinito va a ser región crítica. Y de aquí al más infinito será región de aceptación. La región de aceptación, como sabéis, siempre acumula 1 menos alfa. Por lo tanto, la región crítica, que aquí está a la izquierda, será alfa. Y el valor
que está aquí será el percentil alfa de una test student de 3 grados de libertad, ¿vale? Ahora bien, el nivel de confianza que me dice el enunciado es del 95%, ¿vale? Por lo tanto, el alfa que yo estoy buscando es 0,05. Luego, el percentil que busco es el 0,05 de una test student de 3 grados de libertad. Eso se calcula usando lo opuesto del percentil 95 de 3 grados de libertad, ¿de acuerdo? Entonces, si miráis en las tablas de la test student, que está aquí, 3 grados de libertad, 0,95, como he dicho, ¿no? 0,95 está ahí, ¿vale? 3 grados de libertad, miro para acá, aquí está, ¿vale? 0,95, ¿veis? Luego esto es 2.353, 2.353, perdón. Perfecto, pues entonces, ¿quién es la región de aceptación? Pues la región de aceptación será los X pertenecientes a R, tales que X sea mayor o igual que, exactamente, aquí un menos, que me ha faltado, menos 2,353, exacto. Y la región crítica será los X de R, tales que X es más pequeño que menos 2,353. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. El test experimental es el siguiente paso, el paso 4. Paso 4 es decisión del contraste. Mi test experimental, que lo hemos calculado antes, sale menos 1,6034 y menos 1,6034 es más pequeño que menos 2,353, pues no, pertenece a RA, a la región de aceptación, ¿sí? Vale, pues si pertenece a RA, ¿qué tengo que digo entonces? Pues decimos entonces que no hay motivos para rechazar H0 con un nivel de confianza del 95%. ¿De acuerdo? No hay motivo para rechazar con un nivel de confianza del 95%. Y última parte, conclusión del contraste. Conclusión del contraste. La conclusión tiene que ir asociada a el contexto del problema, ¿vale? Como no hay motivos para rechazar H0, eso significa que la media de A, la temperatura media del micro A no puede considerarse inferior, como decía el enunciado, ¿de acuerdo? Luego, conclusión del contraste, no podemos afirmar, o no hay motivos para afirmar, que la temperatura media del micro A sea inferior a la temperatura media del micro B. Voy a ponerlo aquí. Del micro B. ¿De acuerdo? Pues esa sería la conclusión del contraste. Con eso hemos terminado el apartado 1, ¿de acuerdo? Es un poco largo porque hay que hacer 2 contrastes en uno, pero bueno, ya sabéis cómo se calcula esos contrastes con varianzas desconocidas y suponiendo que son distintas.